Agradecemos una vez más la bendición de estar en este lugar para estudiar estas clases que, como ya saben, culminan, porque hoy vamos a dar el repaso de la última clase sobre el tema que estamos estudiando. ¿Nos recuerda alguno cuál es el tema que estamos estudiando? Peligros. Los peligros de... Peligros que se esconden entre el transhumanismo mesiánico, pero hay un tema entre eso. La cábala. No, estamos estudiando el ataque al Nuevo Testamento. Crítica al Nuevo Testamento griego. Este es el tema que estamos estudiando y es el que terminamos ya hoy. Esta es la última clase de la crítica al Nuevo Testamento griego. Como sabemos, hacíamos un repaso de la última clase que dimos sobre la cábala. Ustedes recordarán al principio, cuando comenzamos, dijimos que uno de los asuntos que habríamos de considerar era la influencia que en ciertos sectores del judaísmo mesiánico tienen el Talmud y la cábala. Nosotros ya vimos el Talmud y ya esta clase final sobre la cábala. ¿Quién es eso? Esto aquí tiene una tecla que falla. Gloria a Dios, aleluya. La primera pregunta dice, ¿qué es la cábala completa con las palabras que faltan? Interpretación religiosa, espiritual, arrebatada, mística, contemplativa y simbólica, alegórica, figurada, teórica, imaginaria del Antiguo Testamento, propia de la tradición judía, que pretende revelar un saber arcano, secreto, velado, oculto, hondo acerca de Dios y del mundo. Esa es la pregunta a completar con las palabras que faltan. Sara. Sara, le toca a Sara la pregunta. Vamos a ver, Sara. Interpretación. Mística. ¿Están de acuerdo con Sara? Sí. Y Alegórica. del Antiguo Testamento, propia de la tradición judía, que pretende revelar un saber Oculto. acerca de Dios y del mundo. Eso es en síntesis lo que es la cábala. La cábala es una ciencia, entre comillas, esotérica, que lo esotérico es lo misterioso, lo oculto, también se conoce como ocultismo. Pretende esta ciencia, pues, conocer acerca de Dios y del mundo mediante los descubrimientos de esos misterios ocultos. Y usan diferentes métodos, como vamos a ver ahí. Inclusive, uno de los métodos que usan es la meditación trascendental. La segunda pregunta, ¿qué ocurrió en 1280 en la historia de la cábala? Porque la historia de la cábala es bien antigua. Nosotros podemos casi que afirmar que existía ya en el tiempo de Pablo. Estas investigaciones misteriosas de los judíos, en el tiempo de Pablo existían. Pero en 1280, en plena Edad Media, pues ¿qué ocurrió con la historia de este bebé? Fue descubierto el libro de la creación, que también se llama el Sefer de Sirá, o fue descubierto el libro del Zohar. Son los dos libros básicos de la cábala. El Sefer de Sirá, el libro de la creación, y el Zohar, que también se llama Esplendor. Eduardo. Se descubrió el libro de Zohar. ¿Están de acuerdo con Eduardo? Ok. Fue descubierto el libro del Zohar. Un rabino descubrió ese manuscrito viejo y ahí entonces este libro se convirtió en el principal libro de la cábala. O sea que el Sefer de Sirá quedó en un segundo plano. Este libro es el principal libro de la cábala, el Zohar. Ahora bien, ¿cómo ve el Zohar a la Biblia? Es la otra pregunta. Lo que está escrito en el Zohar con relación a la Biblia. ¿Como un libro inspirado? ¿Como un libro misterioso? ¿O como un libro, o como un código secreto?
Maite, no está Maite. ¿Quién va a responder por Maite? Yo. Adalis. Como un código secreto. ¿Estás de acuerdo? Seguro. Ok. El libro del Zohar, vea la Biblia como que está escrita en códigos. Que eso que está escrito ahí no es al fin y al cabo lo que está escrito, son códigos, nada más. Hay que investigar en lo que dice la Biblia para investigar los códigos. Y esos códigos los dan los cabalistas, claro está. ¿Qué cree el autor del código real? Completa con las palabras que faltan. Porque estamos mirando, en la clase habían videos de Canal Historia sobre la Cábala y confirmamos cómo Dan Ben Abraham, pues, también cree en lo que dice la Cábala, parece, ¿no? ¿Qué cree el autor del código real? Vamos a ver, la pregunta dice que el Nuevo Testamento, ya no el Antiguo Testamento, porque los cabalistas creen todas esas cosas del Antiguo Testamento, ellos ni creen en el Nuevo, para ellos el Nuevo Testamento no es palabra de Dios. Ahora, Dan Ben Abraham, que está en el medio de ese ahí, entre los judíos y los cristianos, dice que el Nuevo Testamento fue escrito con ciertos símbolos distintivos, signos, caracteres, códigos secretos o escondidos, y que contiene ciertos grados, divisiones, categorías, niveles, valores de interpretación, los cuales deben conocerse para comprender, entender, discernir, conocer, percibir plenamente su texto, que según él fue escrito originalmente en hebreo. Ustedes saben que la teoría de Dan Ben Abraham es que ese Nuevo Testamento originalmente no fue en griego, fue en hebreo, por lo tanto los códigos esos en hebreo pues estarían presentes ahí. Ariel, la respuesta. Vamos a ver, Ariel. Recuerdo en memoria. ¿No tiene papel? Sí, no, yo la hice antes. Que el Nuevo Testamento fue escrito con ciertos, Códigos ¿están de acuerdo? Con la memoria de Ariel, secretos. códigos secretos o escondidos y que contiene ciertos, Niveles de interpretación. ¿está bien? Niveles de interpretación, los cuales deben conocerse para Comprender plenamente. comprender plenamente su texto, que según él fue escrito originalmente en hebreo. O sea, Dan Ben Abraham tiene esa teoría. Bueno, ahí está. No es que lo estamos diciendo. La razón por la cual le hemos llamado a esta versión hebraica Código Real es porque en primer lugar se trata de un código, es decir, el Nuevo Testamento está escrito en varios niveles de interpretación. Si no conocemos las reglas de interpretación, los códigos de interpretación que están escondidos en las diferentes expresiones que encontramos en el Nuevo Testamento, nos resulta muy difícil captar su idea. Por eso le llamamos código. Irreal, porque se trata de la realeza de Israel, de la casa de David, del establecimiento del reino mesiánico en Israel y en el mundo. Bueno, esas son sus propias palabras, no es que estamos nosotros diciendo que es que sus propias palabras está dicho. Él cree que hay niveles de interpretación, él cree que hay códigos secretos en el Nuevo Testamento y entonces hay que conocer esos códigos. Entonces ya yo, ni tú ni el otro podemos creer en el Nuevo Testamento como está ahí, hay que preguntar a él cuáles son los códigos para poder entender. ¿Ve? Es lo que dijo en otro momento sobre el Talmud, ¿recuerdan? Una cosa es la receta y otra cosa es cómo hacer la receta. ¿Ve? Entonces, ya hay que depender de Dan Ben Abraham y de todos los que quieran inventar para uno entonces creer lo que dice el Nuevo Testamento. Y eso realmente es fatal. Nosotros tenemos la palabra de Dios ahí, escrita delante de nuestros ojos, y en ella hemos creído. Aleluya. Entre los cabalistas, ¿quién creó un sistema de meditación trascendental con movimientos parecidos al yoga? Yo quiero volver a alertar qué cosa es la meditación trascendental. No solo es cabalista, la meditación trascendental está en la nueva era. Esto sustituye a la oración. En el cristianismo, así como en el judaísmo, inclusive en el islamismo, el creyente, cualquiera de estas religiones, se dirige a un Dios personal, a un Dios que es una persona, y mediante la oración, mediante el rezo, pues le dice cosas a esa persona y espera que esa persona lo escuche y le responda. Esa es la oración en el cristianismo, obviamente. Ahora, la meditación trascendental no es eso, es una conexión con algo que no es persona. Se llame fuerza universal, sustancia cósmica, energía planetaria, como le dan diferentes nombres a la nueva era
en la cábala pues le dice la verdad suprema, y entonces tu mente deja de funcionar para abrirse sin pensar en nada, repitiendo cosas a veces sin sentido, para que tu mente, tu inconsciente, tus profundidades se pongan en conexión, se pongan en contacto con esa fuerza universal, y sin que tú te des ni cuenta, esa sabiduría o eso que tiene esa fuerza universal entra a tu ser, a tu inconsciente. Eso es la meditación trascendental, no es oración, no es comunicación con un Dios personal. Ahora, entre los cabalistas se practica esto, de la meditación trascendental, y hubo alguien que creó un sistema de esto, con movimientos parecidos al yoga. O sea que el yoga, la gente se sienta con las piernas cruzadas, las manos hacia arriba, y hacen ciertos movimientos, ciertas cosas. Bueno, este cabalista, ya entre los judíos, pues creó algo parecido. Vamos a ver. El rabino Shimon Bar Yochai, entre los siglos 1 y 2, fue el que creó esto. El rabino Abraham Abulafia, entre los años 1240 y 1291, en la Edad Media. O el rabino Moshe Ben Maimón, el famoso Maimónides, entre 1138 y 1204. ¿Cuál de estos fue el que creó la meditación trascendental? Remí, vamos a ver, Remí. Bueno, yo puse Shimon Bar Yochai. Rabino Shimon Bar Yochai. ¿Fue ese? No, ¿Quién fue? fue Abraham Abulafia. Abraham Abulafia. Fue el creador de la meditación trascendental. Abraham Abulafia. Ahora yo encontré, miren esto, qué interesante. Por poco lo pongo también. Miren qué interesante. Yo encontré en Wikipedia estos datos sobre Abraham Abulafia. Miren esto, vayan ahí. Abraham Abulafia fue un cabalista español, nacido en Zaragoza. Su historia se conoce entre 1240 a 1291. En los países mediterráneos Abulafia se presentó como el esperado Mesías. Afirmaba que la esperanza mesiánica de los judíos se había cumplido con él. En 1281 viajó a Roma con el propósito de convertir al judaísmo el Papa Nicolás III. Sin embargo, este murió la noche antes de la llegada de Abulafia. Abulafia logra a duras penas escapar de la hoguera y es liberado tras 28 días en el colegio de los franciscanos. Abulafia defendía que el hombre en estado de éxtasis tiene acceso a su ser profundo. Quería popularizar un método de conocimiento místico llamado Camino de las Ideas. Sus enseñanzas muestran semejanzas con el Toga. ¿Entienden? O sea, Abulafia era un fanático de sí mismo. Un fanático que posiblemente no estaba tan muy bien de la cabeza, porque sabiendo él, porque está en plena Edad Media, eso es 1281, está en plena Edad Media y la persecución contra los judíos por parte de los católicos es atroz. Se le ocurre ir a Roma a tratar de convertir al Papa Nicolás III. No está bien de la cabeza. Y Nicolás se murió la noche antes de llegar. Y Nicolás se muere la noche antes de llegar, pero a él por poco lo queman en la hoguera, porque es que, ¿a quién se le ocurre semejante cosa? Entonces, bueno, ese hombre creó un sistema de meditación trascendental que hoy los judíos mesiánicos, los judíos cabalistas practican y defienden. Yo busqué bastante sobre él, y hay corrientes hoy y rabinos judíos, no mesiánicos, pero rabinos judíos que practican y defienden las ideas de Abulafia. Novelerías. En el sistema de meditación trascendental de Abulafia, ¿cómo lograban unirse la mente humana y la mente de Dios? Según el sistema de meditación de él. Meditando intensamente sobre ciertas letras hebreas de 3 versículos del Éxodo. Haciendo movimientos concentrados con las manos y la cabeza. Repitiendo mantras en idioma hebreo. Mantras son palabras que no tienen conexión unas con otras, a veces no tienen ni sentido ellas mismas. Eso se usa en el yoga. Vamos a ver, la pregunta le toca a Jenny. Haciendo movimientos concentrados con las manos de la cabeza. ¿Están de acuerdo con Jenny? No. Meditando intensamente sobre ciertas letras. A ver, Eduardo, ¿qué pusiste? Pero ¿Cuál? Meditando intensamente sobre ciertas letras hebreas. Sí, no, yo voy a decir.
Exactamente, meditando intensamente sobre ciertas letras hebreas de 3 versículos del Éxodo. Es lo que él promovía como para, bueno, dice actualmente algunos cabalistas afirman que cuando Moisés dividió el Mar Rojo fue porque meditó intensamente sobre esas letras. Es lo que dicen los cabalistas hoy. Le quitan el poder a otro Dios. Y a la adoración, claro, bueno. Es de verdad, igual que hay opinión. Responder sí, esta pregunta más bien es de una opinión personal, ¿no? La respuesta aquí que va a aparecer la que tengo yo, pero puede ser otra si a uno, porque más bien esto es escoger una respuesta personal. Responder sí, no o puede ser. Dan Ben Abraham usa técnicas de meditación trascendental. Vamos a ver. Sí, no o puede ser. Eso es, ya digo, opcional. Alejandro. Dale, Alejandro. Vamos a ver, Alejandro. Sí. ¿Sí? Sí. ¿Están de acuerdo? Yo estoy de acuerdo con eso. Sí, yo también estaba de acuerdo con eso. ¿Cuántos pusieron sí? ¿Todos pusieron sí? Ajá, ¿por qué yo puse sí? Bueno, porque la meditación trascendental, repito, sustituye la oración. Dan Ben Abraham, en una conferencia que se titula Los 3 Olivos, comienza con una meditación y no con una oración. Vamos a ver. Quisiera invitarles a que así sentaditos, para no afectar los ángulos de las cámaras, cierre sus ojos un momento. Piense por qué has venido aquí. ¿Había otras opciones? Pero el Eterno permitió que escogieras esta. Saca provecho de este tiempo aquí. Abre tu mente, abre tu corazón para recibir lo que el cielo ha preparado para ti. Dios no, el cielo. ¿Ve? Es una cosa que es como algo que está allá que... Dígale a su mente, relájate. Dígale a su corazón, estate quieto, reposa. Dígale a su alma, alma mía, descansa, porque voy a escuchar palabras de Torah. Dígale a su alma, no te abatas dentro de mí. Descansa. Dígaselo a cada sistema de su cuerpo. Dígaselo a su hígado, a sus riñones, a su sistema nervioso central, a su sistema digestivo. Dígaselo a sus huesos. Descansen, relájense, porque voy a escuchar palabras de Torah. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kishanu b'mitzvotav v'tzivanu al divrei Torah. Baruch atah Adonai noten haTorah kol Israel. Beshem Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Amén. Ahora este último mes lo dice como cansado, ¿ve? Ya hizo un esfuerzo mental ahí, todo es una novelería. Vamos a ver cómo hay una traducción de la Biblia ahí que usa esa palabra, novelerías. Son novelas, fábulas. Los hipnotistas también utilizan esa técnica. Ah, bueno, sí, los hipnotizadores también. Empiezan Sí. a hablarle al que no está sintiendo. Porque es una nueva era. Yo leí, ¿tú te acuerdas, Eduardo, cuando nosotros vimos allá en Cuba, que en Cuba se estaba practicando eso, sacarle el muela a la gente sin anestesia? ¿Ustedes sabían eso? Hipnotizando a la persona. Inclusive estaban tratando de practicarlo en la cirugía. Por personas que hacen rechazo a la anestesia, los hipnotizaban
Y hubo una persona que le sacaron una muela así, y le fueron diciendo esto, aquello, ahora está dormido mi lado derecho de la cara, ahora se me durmió esto, y dice que se pasó más de 40 minutos, fueron 45 minutos, la dentista diciéndole eso y diciendo hasta que la persona se quedó dormida y le sacó la muela dormida, hipnotizada. Ese es el sistema de la nueva era. Y también, bueno, vemos que los cabalistas usan la meditación trascendental y pues los cristianos también, algunos la usan y también Abraham, por lo menos en ese caso, estaba usando algo parecido. ¿Cuál es el título de la conferencia del pastor mesiánico Jim Staley que tomamos como ejemplo en esta clase? Vamos a ver, él tiene una profusión de conferencias en YouTube, que eso es enorme. Ustedes buscan Jim Staley, las conferencias de él, traducidas simultáneas en español son muchísimas, en inglés son muchas más. Pero escogimos 4 o 5 ahí para que ustedes marcaran la que tomamos como ejemplo. Entendiendo Gálatas es una conferencia de él, yo la oí completa esa conferencia. Crisis de identidad, una conferencia, según dicen, muy importante. La Trinidad de juicio, final de la era y el gran engaño. ¿Ya hay cuántos? 5, ¿no? De esas 5, ¿cuál tomamos como ejemplo? Yarlene no está. ¿Quién va a responder por Yarlene? Yo a ver si A ver si hagan. Vamos. ¿Cuál de esas estudiamos? Yo hice anoche la clase con un ojo abierto y el otro cerrado. ¿Verdad? La Trinidad del juicio. ¿Están de acuerdo con Yarlene ahora? Y Ahora sí. eso fue nosotros. La Trinidad de juicio. Ahora bien, le di. La Trinidad de juicio fue la conferencia que tomamos como ejemplo. Para demostrar que también Jim Staley usa la Cábala en sus predicaciones. ¿Qué libro de la Cábala usó el pastor mesiánico Jim Staley en su conferencia? Ustedes saben que hay 2 libros fundamentales de la Cábala. Uno es el Sefer Yetzirah, o el libro de la creación, y el otro es el Zohar, o el Esplendor. Este fue el Zohar que descubrieron en 1280. ¿Cuál de estos 2 libros fue el que lo usó? Rosario no está. ¿Quién responde por Rosario? Yo. Remigio. A ver si hicimos bien. ¿Eh? ¿Cuál es ella? La 9. La 9. Está bien, esa vez te llena. Ajá. El Zohar. El Zohar. ¿Están de acuerdo con Remigio? Yes. Sí, correcto. El Zohar fue el libro que usa Jim Staley. Miren aquí. El principal código simbólico del Zohar es el de los 10 aspectos de la personalidad de Dios, los 10 Sefirot. Una interpretación muy popular muestra estas características como un Esto mapa es del cuerpo de un Dios. documental de Canal Historia. Los cabalistas creen que si pueden entender la anatomía de Dios, pueden aprender cómo funcionan sus poderes. Estos dibujos antiguos muestran que el cuerpo de Dios es similar al de los humanos. La parte superior simboliza la cabeza de Dios, que es el origen de la voluntad, la sabiduría y la comprensión. Debajo encontramos los órganos y extremidades, distribuidos simétricamente y que representan el amor, el poder, la belleza, la eternidad y el esplendor. La parte más inusitada del diagrama contiene imágenes de sensualidad. La novena parte de Dios, llamada el fundamento, el falo o la fuerza vital de procreación del universo. Pero según la Sefirot, Dios también tiene componentes femeninos. El elemento final, que suele recibir el nombre de Segina, representa a la mitad femenina de Dios. Esta imagen ponía en cuestión la antigua visión de un Dios estrictamente masculino. Lo que encontramos aquí por primera vez es que este aspecto femenino, el consorte femenino de Dios, es también divino, es parte de la divinidad. Así que unir las mitades masculina y femenina de Dios se convierte en el objetivo de todo el sistema de las Sefirot. Entonces, al lado derecho tienes todos los atributos masculinos de Dios y al lado izquierdo tienes todos los atributos femeninos de Dios. Entonces tienes juicio y tienes misericordia, ¿me entienden? Entonces, si miras bien cuidadosamente, puedes ver que en el centro está la imagen de un ser humano, ¿ok?
Ahora, se dice que en el centro está el balance perfecto entre las características femeninas y masculinas de Elohim, de Yahweh. Y eran los pies de lo que ellos llamaban la columna central los que tocaban la tierra. Y ellos ni siquiera creían en Yeshua. Pero ellos creían que el Mesías era la columna central de la divinidad que tenía perfecto balance de los atributos masculinos y femeninos de Dios, como si él hubiese nacido de una madre y de un padre y tuviese perfecto balance del ADN. Si los cabalistas judíos agarran a Jim Sterling y lo apalean, eso no es lo que ellos creen de eso. Eso es un invento de él ahí. Él está mezclando, porque ya digo, el Sefirot del Zohar no es Dios en una persona, es un ser cósmico que no es, que es más bien una energía, no es una persona a la que tú le hablas, no es Dios personal, y que tiene una serie de componentes que al fin y al cabo no es una persona, porque tiene componentes femeninos y masculinos al mismo tiempo, así que no es una persona. Entonces ahora él mezcla eso y está predicando en el nombre del Dios del cristianismo, que si es una persona, atribuyéndoles conceptos de la Cábala, que no son los que creen la Cábala. Los cabalistas no creen eso que le está diciendo. No es así como lo creen. Los mismos cabalistas los apalean a ver si él lo oye explicar esas cosas. Entonces son novelerías, fábulas, que se apartan de la verdad de las escrituras. Y hay muchísima gente que tiene cantidad de oyentes y de seguidores. Me encontré esta otra noticia en inglés y mi nieta me hizo una traducción. ¿No está aquí? ¿Está por ahí? Sí. Sobre Jim Sterling, no solamente que enseña este asunto del Sefirot, aquí esto traducido, la traducción que me hizo Agri dice, fraude religioso de Jim Sterling, enseñando secretamente la Cábala. En una de sus conferencias dice así, en los últimos 2000 años hemos separado el fuego blanco del fuego negro. O debería decir el fuego negro, la palabra escrita, el manual de instrucciones, hemos desechado el mapa para ser conducido por el Espíritu. Y quien puso en la página el por qué Jim Sterling usa la Cábala dice que el concepto de fuego blanco y fuego negro viene directamente del Zohar. Ese concepto de fuego blanco y fuego negro es del Zohar. El texto principal de la Cábala es una conversión satánica de la Torá. O sea, ya hay quien lo acusa de que está metido en el ocultismo y en el satanismo. En Tito, y vamos a las escrituras. En Tito capítulo 1, Pablo menciona las fábulas judaicas. Cuando recomienda a Tito que los cristianos de Creta no deben atender a estas fábulas de los judíos. ¿Cuál es el significado de la palabra griega de donde se traduce fábula? Marca las palabras que aparecen en la definición dada por el diccionario expositivo. Mire, yo busqué el diccionario expositivo, usted sabe que este diccionario tiene cientos y cientos de palabras griegas con el significado. Y yo busqué fábula y entonces hay otras palabras que aparecen ahí en español que definen a esa fábula griega que es la palabra muthos. En griego la palabra muthos se traduce como fábula. Tiene estos significados: secreto, artificioso, arcano, misterio, enigma, incógnito, ficción, mito, fábula. ¿Cuáles de esas palabras son las que aparecen en el diccionario Bini? Lo que ustedes tienen que responder es marcar cuáles de esas palabras son las que aparecen en el diccionario Bini. Adalis, vamos a ver Adalis. Mito y fábula. Mito y fábula, ¿están de acuerdo con Adalis? A ver, vamos a ver quién tiene más. A ver. Secreto también, yo. Ficción, misterio y secreto. Así mismo vengo yo. Ficción, misterio. Y secreto. Así le hice yo. Aparte de la que digo Adalis, ¿no? Sí. Sí, aparte de la que digo, ¿sí? Son 5. Son 5. Secreto, misterio, ficción, mito y fábula. Eso es lo que significa la palabra que usa Pablo en griego. ¿Es cábala o no es cábala? Ficción. Una novela. Algo misterioso, ¿no?
Entonces, por eso nos atrevemos a decir que en el tiempo de Pablo ya los judíos, y vamos a ver por qué en otro texto que hay ahí, ya los judíos estaban introduciendo esto dentro de los cristianos. Estas fábulas, estas ficciones, estas novelas. Aquí tenemos un mapa que yo he creado aquí de la zona de, más o menos de la iglesia, ¿no? Esto es Asia Menor, lo que es Turquía, la zona que Pablo evangelizó. Por aquí está Grecia, Macedonia por aquí, allá España, Italia, Roma ahí, Francia. Esta es la zona de Palestina, aquí Jerusalén. Bueno, en esta zona aquí, vamos a ver, hay una isla. De esas islas que hay aquí, ahí pues hay un texto bíblico, esta isla. ¿Cuál es esa isla? Los que conocen más o menos de geografía. Chipre. Creta. Esta es la isla de Creta. Se llamaba así en el tiempo de Pablo y todavía hoy se llama así, Creta. Ahora ahí, en Creta, en el año 63 aproximadamente, estando Pablo en Macedonia, que es esta zona de aquí, le hizo la carta a Tito. Tito estaba aquí en Creta, Pablo estaba en Macedonia, y le hizo esta carta, que nosotros tenemos esta epístola que se llama la epístola a Tito. Ahora en esa epístola Pablo dice esto: por esta causa te dejé en Creta para que corrigieras lo deficiente. Pablo ha evangelizado toda esta zona aquí. Toda esta zona Pablo evangeliza y fundó iglesias en todas partes. Creta, en Chipre. Ustedes saben que en el primer viaje misionero a donde primero llegó fue aquí a Chipre. ¿Recuerdan lo que pasó en Chipre? En el primer viaje misionero, cuando iban él y Bernabé. ¿No recuerdan lo que pasó en Chipre? El procónsul Sergio Paulo estaba creyendo y un man que se llamaba ¿cómo? Jesús. Le interrumpía y Pablo decía, vas a quedar ciego. Y se quedó ciego el hombre. Bueno, toda esta zona fue evangelizada por Pablo y Bernabé y después por Pablo y Silas. Y entonces aquí en Creta hay iglesia cristiana y comienza a haber problemas. Y Pablo deja a Tito aquí para que él corrija las cosas que están deficientes ahí en la iglesia de Creta. Vean la idea. Ahora, entre las cosas deficientes está esto: hay aún muchos obstinados, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. Unos pocos, 2 o 3, 4 o 5, ¿cuánto había en Creta? Muchos. Hay muchos. No son 2 o 3, no son 3 o 4. No son unos pocos, hay muchos. Busqué la palabra griega donde se traduce vanidad y es palabreros. Lo que quiere decir son gente palabrera, gente que habla y habla y habla y habla. Jim Estel, Dan Abraham, gente que habla y habla y habla. Y no saben ni lo que dicen, ni lo que están hablando. ¿Ve? Hay muchos palabreros y engañadores, pero esta gente mayormente los de la circuncisión. ¿Quiénes son los de la circuncisión? Bueno, aquellos que cuando Pablo comienza a predicar a los gentiles y empiezan a convertirse griegos en Antioquía, vayan y dicen, si no circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Y Pablo tiene que ir a Jerusalén a discutir eso. Ese grupo se llamó el de la circuncisión dentro del cristianismo. Si lo fuéramos a definir por patrones modernos, ¿cómo nos diríamos? Los judíos mesiánicos de aquel tiempo. Ahora bien, por eso repréndolos duramente, para que sean sanos en la fe y no atiendan a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. O sea, fábula, ¿qué? Mito, ficción, novela, misterio, código secreto. Pablo reprende eso. A esa gente en Creta que son de la circuncisión, que son de los judíos, están enseñando estas cosas, que lo reprendan, porque se están apartando de la verdad. Ahora aquí tenemos otro puntito en la geografía. ¿Saben cuál es ese lugar? Éfeso. Ahí estaba Éfeso. Todavía está hoy y tiene el mismo nombre. Ahí estaba ¿quién? Timoteo. En el año 67, quiere decir aproximadamente 4 años después, Pablo le escribe a Timoteo una carta, también, ahí en Éfeso, y le dice lo siguiente: como te rogué que te quedaras en Éfeso,
cuando fui a Macedonia para que mandaras a algunos que no enseñen diferente doctrina ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean discusiones más bien que edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora. Pretenden ser doctores de la ley cuando no entienden ni lo que hablan ni lo que afirman. Bueno, también había problemas. Y aquí, estas fábulas de que habla, vamos a ver si podemos estar de acuerdo en eso. Yo tuve esta idea, por eso puse el mapa. Estas fábulas de las cuales Pablo habla a Timoteo nos dice que son judaicas. La de Tito sí dice que son judaicas, ¿no? Aquí no dice que son judaicas, pero yo creo que son las mismas, por distintas razones. Una es la cercanía geográfica. Los mismos problemas que había aquí, pues parece que son los que hay aquí. La cercanía en el tiempo, 4 años de diferencia. Esa influencia demuestra eso. Y también en el mismo texto se habla de genealogías interminables. Los gentiles no hablan de genealogías. Los gentiles, eso no, ahora los judíos sí. Y es todavía muy importante el asunto de la genealogía. De que yo soy hijo, que usted es de fulano. Bueno, de hecho, de Cristo hay 2 genealogías en el Evangelio, porque eso era muy importante para ellos. Y había discusiones sobre las genealogías. Y la frase doctores de la ley, pues se refiere a rabinos o a escribas, se llamaba así, doctores de la ley. Entonces, esta situación geográfica y en el tiempo, y esas palabras en el texto, nos dicen que es un asunto judío, que no es un asunto de gentiles, de religión pagana, no, es un problema de judíos también en Éfeso. O sea, esta zona que Pablo está evangelizando, pues está influenciada por la cábala incipiente de aquel tiempo. La otra pregunta: ¿en cuál de los textos citados podemos ver una profecía que se está cumpliendo en este tiempo? Fíjense, textos de Pablo en aquel tiempo, una profecía que se está cumpliendo en este tiempo por causa de la influencia de la cábala en el judaísmo mesiánico. Tito 1:10, Tito 1:11, 13 y 14, Primera de Timoteo 1:3-7, Segunda de Timoteo 4:1-4 y Segunda de Pedro 1:16-18. ¿En cuál de esos textos hay una profecía cumpliéndose? Adalim. Oye, Adalim me la ¿Dónde está Adalim? Adalim se fue a llevar a alguien que se sentía mal. ¿Alguien que tiene alguien? Yo la voy a responder aquí. ¿Le vas a responder quién? ¿Yo la respondo quién? ¿Tú? A ver, ¿cuál de ellos? En 2 Timoteo 4, del 1 al 4. ¿Están de acuerdo? Sí, Correcto. Ahora miren este texto, quiero que lo atiendan bien en diferentes versiones. Miren cómo dice ese texto profético, es profético. Dice, en la Reina Valera 95, pues vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias pasiones y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Está más que claro eso. Miren ustedes cómo dicen otras versiones. En la versión popular, miren cómo dice. Porque va a llegar el tiempo en que la gente no soportará la sana enseñanza. Más bien, según sus propios caprichos, se buscarán un montón de maestros que solo les enseñen lo que ellos quieran oír. Darán la espalda a la verdad y harán caso a toda clase de cuentos. Es que lo quieren oír, eso se está cumpliendo. Toda esa gente que está detrás de congregaciones enormes, yo las he estado mirando, quieren oír eso, y si alguien les dice otra cosa, se ofenden, porque lo que quieren oír es eso. No quieren oír la sana verdad, no quieren oír la palabra, lo que quieren es escuchar eso que dicen esa gente. Miren como dice otra versión. En la Nueva Traducción Viviente dice: llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Rechazarán la verdad e irán tras los mitos. Y la Nueva Versión Internacional: porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que, llevados de sus propios deseos,
Se rodearán de maestros que les digan las novelerías que quieren oír. Dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. Las novelas. Son novelas. Que Dios tiene parte femenina y masculina, es una novela. Que nosotros con nuestra observancia podemos influir en Dios para que Él mande derrame la gracia. Que la Biblia está escrita en códigos secretos que hay que descubrir. Y cuántas cosas más. Novelas, fábulas, pero eso es lo que quieren oír. Eso es lo que quieren escuchar. No quieren escuchar la sana doctrina. No quieren escuchar la verdad. Y buscan todos esos maestros para que les digan esas cosas. Yo creo que Pablo, bueno, como dijo, ¿quién fue? No sé si fue Ariel, ¿no? El Espíritu Santo. Pablo fue muy certero porque estuvo ahí inspirado al pie de la letra por el Espíritu Santo para demostrar que esto que está pasando hoy es el cumplimiento exacto de lo que él escribió en aquel tiempo. La última pregunta. Completa el texto de 1 de Pedro 1, 16 al 18 con las palabras que faltan, según está traducido en la versión popular. Y esta es la verdad de la sana enseñanza. Esto que viene aquí es la verdad de la sana enseñanza, lo que no quieren oír. Quieren oír las fábulas, pero esta es la verdad, lo que está escrito en la palabra de Dios. Miren cómo dice este texto. La enseñanza que les dimos, está hablando Pedro, discípulo de Jesucristo desde el principio, la enseñanza que les dimos sobre el poder y el regreso de nuestro Señor Jesucristo no consistía en leyendas y mitos, fábulas artificiosas, historias fantásticas, cuentos de camino, cuentos inventados ingeniosamente, pues estuvimos presentes en los hechos. Fuimos testigos presenciales, fuimos testigos oculares, participamos de los sucesos, con nuestros propios ojos vimos al Señor en su grandeza, lo percibimos, vimos y oímos, estuvimos ahí, lo vimos, fuimos testigos cuando Dios el Padre le dio honor y gloria, cuando la voz de Dios le habló de aquella gloriosa manera. Este es mi Hijo amado a quien he elegido. Nosotros mismos oímos palabras, percibimos la voz, oímos aquella voz, palabras entendimos, escuchamos la voz que venía del cielo, pues estábamos con el Señor, nos mantuvimos con Él, estuvimos a su lado, permanecimos ahí, a su lado estuvimos en el monte sagrado. ¿Cuántas cosas de testimonio? ¿Cuántas cosas de testimonio? Arlene, ¿quién responde por Arlene? Yo. Remigio. La enseñanza que les dimos sobre el poder y el regreso de nuestro Señor Jesucristo no consistía en cuentos inventados. Cuentos inventados ingeniosamente. Pues con nuestros propios ojos vimos. Con nuestros propios ojos vimos al Señor en su grandeza. ¿Lo vimos? Lo vimos cuando el Padre le dio honor y gloria. Cuando la voz de Dios le habló de aquella gloriosa manera. Este es mi Hijo amado a quien he elegido. Nosotros mismos oímos aquella voz que venía del cielo. Pues estábamos con el Señor. Estábamos con el Señor en el monte sagrado. Gloria a Dios. Aleluya. Esa es la verdad. Testigos oculares. Esa es la verdad. Esa es la sana enseñanza. Testigos, hombres sencillos. ¿A quién se le puede ocurrir que, miren, en la historia de todos los países del mundo, incluido nuestro país Cuba, las personas más atrasadas culturalmente son los campesinos y los pescadores? Porque los artesanos todavía tienen que saber de medidas, tienen que conocer ciertas cosas, ¿no? Los constructores, pero el campesino que con un animal araba la tierra y el pescador que salía en un barquito a pescar en el mar, esa gente eran analfabetos casi todos. El mismo texto bíblico dice que Pedro y Juan eran hombres sin letras y del vulgo, que se admiraban los maestros, los rabinos se admiraban por la sabiduría que tenían y estuvo con Jesús. Esa era la clave, que estuvieron con Jesús. Pero no era, hoy, hace poco yo escuché que Pedro era un sabio rabino. De un rabino, de un judío me decían que Pedro era un pescador ignorante, analfabeto del mar de Galilea, que lo que sabía era montarse en el barco y a echar las redes y a buscar pescado. No podía escribir en códigos secretos y escondidos. No, son cosas sencillas. Fueron gente sencilla, gente humilde, gente ignorante.
te doy gracias que escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Gloria a Dios. Cristo mismo lo dijo, eran niños. Gloria a Dios, aleluya. No cabalistas y eruditos y sabios maestros, eran niños que fueron testigos, vieron, estuvieron ahí y después escribieron lo que ellos vieron. Esa es la sana enseñanza, esa es la verdad. Pero hoy se quieren volver a las fábulas y escuchar al Dan Ben Abraham y al Jean Estel y al otro y al otro y al otro, y hay montones de ellos contando cuentos y fábulas y que y otro. Que el Señor nos cuide, que el Señor nos ayude, porque lo dice el mismo Jesús, vendrá un tiempo, el tiempo del anticristo, en que hasta los escogidos pueden ser engañados. Que el Señor nos conceda la gracia de aferrarnos a su palabra, a lo que dice la Escritura, y no salirnos de ahí ni un paso, ni a derecha ni a izquierda. Es lo que dice el texto bíblico y punto, como está ahí. Como está ahí. Sin interpretaciones cabalísticas, ni talmúdicas, ni nada de eso. Como está ahí en el texto bíblico. Cualquier persona, yo tengo eso y podré convertirme en un pedante. Pero si alguien me dice algo, ¿dónde está en la Biblia? Búscame en la Biblia. Eso es lo primero que le voy a decir. Búscame eso que me estás diciendo en la Biblia. ¿Dónde me lo puedes demostrar escrito en el texto bíblico? Si no, no creo eso. Si tú no lo puedes demostrar en el texto bíblico, está bien. Estoy de acuerdo. Porque la palabra de Dios es la única verdad. El resumen de lo que hemos estudiado hasta ahora es: en el judaísmo mesiánico se afirma que los manuscritos griegos del Nuevo Testamento están corruptos. Para desmentir esta teoría mesiánica consideramos 5 evidencias: la evidencia lógica, la evidencia documental, la evidencia histórica, la evidencia arqueológica y la evidencia que tiene que ver con Dios. ¿Recuerdan eso, verdad? Estudiamos también el riesgo para la fe. No existen los manuscritos hebreos del Nuevo Testamento. Eso no existe. ¿De dónde saca Dan Ben Abraham los códigos secretos si esos Nuevos Testamentos en hebreo no existen? ¿De dónde saca los códigos secretos? Lo va a sacar del texto griego. Y lo último que estudiamos, la influencia que tiene el Talmud y la Cábala en el judaísmo mesiánico. Nosotros tenemos aquí un folleto donde está todo esto que dimos la crítica al Nuevo Testamento griego. Tenemos escrito ya en papel esto. No quisimos imprimirlo porque se lo queremos dar al que lo quiera. Así que el que desee este folleto, pues habla con Ariel, le da su nombre y hacemos uno por familia. Vamos a decir por familia para no... Las familias que quieran tener el folleto con todas estas clases, pues hablan con Ariel y imprimimos lo que haga falta. Ya las cosas... Yo quiero uno también. Yo también. Me había dicho que también lo tenías en PDF. Sí, está en formato digital, lo tenemos. Sí, está en formato digital también, pero yo voy a decir también en papel porque no todo el mundo... Él mismo le va a gustar más el... Que lo quiere en formato digital, ahí está. Bueno, le dan el nombre a Ariel, y Ariel va a tomar nota ahí y los imprimimos y entonces se lo damos después. Ya aquí terminamos con el tema este de la crítica al Nuevo Testamento griego. Cuando comencemos otra vez las clases vamos a tratar el asunto de la negación, que vamos a ver cuatro peligros. La negación de la divinidad de Cristo. Y vamos a tomar como punto de referencia el código real. Hacer comparaciones entre lo que dice el código real y lo que dice la Reina Valera con relación a la divinidad de Cristo, los textos claves para eso. Recordemos que el código real está escrito por Dan Ben Abraham, que hizo una supuesta traducción basada en códigos secretos, en niveles de interpretación, y que las cosas que pone ahí ustedes van a ver, las que él pone en el código real. ¿Cuál va a ser más creíble para nosotros, más segura para nosotros? ¿El código real o la Reina Valera que tenemos de hace tantos años? Él reciba la honra y deseo. En pie. A los hijos del Señor pertenece el cantar, pues vendrá el Salvador y nos arrebatará del palacio celestial. Gozaremos más allá. Glorias a Dios. Aleluya. Gloria al Santo de Israel. Que el amor de Dios, la gracia y la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y la compañía y comunión del Espíritu Santo, nuestro Consolador, sean con todos sus hijos,
ahora y para siempre. Amén. Gloria a Dios.